El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Celebramos en este día la manifestación del Señor, la Epifanía, que propiamente se celebra el día 6 de enero, pero en algunos países o en muchos lugares de la Iglesia se adelanta a este domingo. La palabra Epifanía significa manifestación, darse a conocer. De hecho, el nacimiento del Señor solo fue conocido por poquita gente al principio. Por supuesto, María y José. Luego nos habla el Evangelio de San Lucas que unos pastores, y hoy nos habla el Evangelio de San Mateo, unos magos venidos del Oriente. En este Evangelio aparece también Herodes el Grande, padre que será después de Herodes Antipas, que es el que coincide en la crucifixión de Cristo, 30 años más tarde. Dice el Evangelio que estos magos llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto salir su estrella, estamos seguros que esto se ha producido. Y que Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Hipócritamente, ¿verdad?, dice a los magos: vayan a Belén, infórmense cuidadosamente. El mal siempre tiene mucho cuidado con las cosas para poder darle al bien en todo su centro. Y luego regresen, me lo comunican para que yo también vaya a adorarlo. Se nos presenta un rey humano, cruel, despiadado, agresivo, malvado. Y se nos sigue presentando al Hijo de Dios, niño, indefenso, Rey de paz, Rey de misericordia. Los evangelistas también son cuidadosos en presentarnos este doble modo de reinar.
Primero son los pastores a los que se les manifiesta, como venimos celebrando en la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Sabemos que representan al pueblo de Israel y como hemos venido comentando durante la Navidad, también representan la sencillez, la pobreza de espíritu. Solamente Dios se va a manifestar en los corazones sencillos, puros y limpios de corazón. Pero también podemos hacer una segunda comparación. Los pastores solían pertenecer a una clase social baja. Eran gentes no muy ilustrados, con poca cultura. Y hoy el Evangelio nos presenta otros personajes que no son del pueblo de Israel, no representan por lo tanto al pueblo de Israel, son gente extranjera y que son sabios además. Podemos establecer esta comparación. Dios ha venido precisamente a todos, sin excepción. Dios ha venido al mundo para todos, no excluye a nadie de lo que Él ofrece, de la salvación que Él ofrece. Estos magos, venidos del Oriente, representan a los gentiles, es decir, la gente que no pertenece al pueblo de Israel, a toda la humanidad, por así decirlo, de una vez, de una palabra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Parece ser que por la tradición se nos dice que eran gente dedicados al mundo de la ciencia, seguramente no como hoy lo entendemos, ¿verdad? Pero sí pertenece al mundo de la inteligencia, de la ciencia, pero son gente que van más allá. No solamente quieren entender y comprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, que eso es lo propio de la ciencia, y cada vez se va penetrando y se va en mayores conocimientos científicos, sino que van más allá. No solamente es cómo son las cosas, el conocimiento de las cosas, el conocimiento del mundo, cómo funciona el mundo, sino qué es el hombre, quién es, por qué está aquí, qué significado tiene la vida humana. Es decir, ellos quieren penetrar en el sentido propio de la vida humana, en el sentido propio de la creación, y quieren saber el sustento, quieren saber el fundamento de todo esto. Es decir, son gente que están buscando a Dios. Están abiertos, son gente que tienen su espíritu abierto a la verdad que pueda manifestársele. Y esto es propio de gente inteligente, de gente de corazón grande. No nos cerremos en los esquemas que nos ofrece la vida humana en nuestra pobre visión, ¿verdad? Mucha gente se encierra en sí misma en lo que puede ver, en lo que puede tocar, en lo que puede entender, y fuera de lo que puede ver, entender y tocar no existe nada para mucha gente. No ese es el camino que los cristianos seguimos. Los cristianos estamos abiertos a la verdad, y sobre todo a la verdad con mayúscula, que es Dios, evidentemente, y a todo lo que Él nos ha revelado. Estos hombres tenían el corazón abierto a esto. Es muy importante que le digamos a este mundo que todos tenemos que tener mente abierta, corazón abierto, que no nos quedemos enclaustrados en los esquemas de nuestro pobre corazón o nuestra pobre inteligencia. Y en esto los padres y madres de familia pueden hacer mucho bien a sus hijos. Hace unos días me comentaban un problema de un adolescente que parece ser que estaba perdiendo la fe porque un maestro ateo le estaba diciendo que no existe Dios, le estaba enseñando esto, que no existía Dios, que todo es una pura mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Padres y madres de familia, tengan mucho cuidado a quien confía en la educación de sus hijos. El ateísmo y todos los que circulan por la vida, por ese camino, viven constreñidos, viven atados, viven esclavizados, porque no van más allá de sus esquemas mentales, solamente lo que su cortita mente pueden entender.
Y claro, pues así no existen muchas cosas, evidentemente, ¿no? Como si solamente existiera el mundo que nos rodea, lo científico, y se acabó, de ahí nos salimos. Sabemos que la vida no es así, ¿verdad? La vida es mucho más grande que eso. Claro, eso es importante, ¿verdad? Es importante lo que la ciencia y la tecnología, que tanto avance han tenido en el mundo, pues van haciendo que los progresos humanos vayan adelante, siempre y cuando se respete la moral, que por cierto, en este mundo nuestro, la ciencia y la tecnología no respeta mucho la moral, más bien nada. Pero quedarte encerrado solamente en eso es meterte en una cárcel. No dejas que tu espíritu, no dejas que tu alma, no dejas que tu ser, que tu persona avance y vuele a otros conocimientos más grandes y más importantes. Por eso el ateísmo constriñe, el ateísmo reduce a la gente. Sin embargo, la fe abre. Y no digo que haya oposición entre fe y razón, nunca la ha habido o no la debe de haber. Es necesaria la inteligencia para comprender, es necesaria la fe para alcanzar a Dios. Cuando yo, por ejemplo, nosotros, hombres y mujeres de fe, leemos la Sagrada Escritura, procuramos entenderla con el entendimiento, con la razón, y procuramos formarnos más y mejor, estudiar más y saber muchas más cosas. Nos encanta saber y aprender más cosas, eso es bueno. Y de ahí surge efectivamente una fe que intenta comprender cada vez más a Dios. Pero no puede ir la razón por un sitio, el entendimiento por un sitio y la fe por otro. Van unidos, íntimamente unidos. Esto hay que decirlo abiertamente al mundo, para que el mundo no quede encerradito en su cárcel, que es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Nos estamos quedando encerraditos en nuestros criterios, en lo que nosotros pensamos, sabemos y poco más. Cortarle a una persona la fe, apagar la luz de la fe y de la gracia en esa persona, es privarle de lo más grande que tiene un ser humano. Estos hombres del Evangelio no les pasaba esto. Eran hombres de sabiduría, eran hombres de inteligencia, pero eran hombres humildes, porque para tener fe, incluso para ser sabios, hace falta ser humildes. Ellos inician una peregrinación, vienen de lejanas tierras. Esa peregrinación que es la búsqueda de Dios. Y esa peregrinación, queridos hermanos, no ha acabado. Ellos son el inicio de una gran procesión humana que va en busca de Cristo. Es la humanidad que busca a Jesucristo. Ellos iniciaron esta gran peregrinación. Tampoco lo tuvieron fácil. ¿Se imaginan a qué burlas estarían sometidos cuando decidieron emprender un camino y cuando decidieron vamos en búsqueda del verdadero Dios, vamos en búsqueda de algo que a lo mejor al principio no lo tenían muy claro, pero poco a poco se les fue desvelando? ¿Se imaginan las burlas de los sabios y entendidos de aquel tiempo? ¿Se imaginan las burlas de los cristianos de hoy en día que a veces tenemos que padecer cuando nos dicen que tenemos una fe que es un sinsentido? Pobre gente, la de los sabios y entendidos de este mundo. Tengan el corazón abierto a la verdad, a Jesucristo. No se cierren en sus propios esquemas. Ábranse a la gracia y a la fe en el Dios Altísimo. Y se encuentran con el Hijo de Dios. En un primer momento, guiados quizás por la creación. Es verdad, la fe católica nos dice que a Dios se le puede conocer por las cosas creadas, por la belleza del mundo, del universo, por el orden que existe en ese universo, por la grandeza del universo, por la inmensidad. ¿Quién se pone a medir el universo? Es imposible. Los científicos nos dicen de vez en cuando que el universo es enorme, no cabe en nuestra inteligencia, es enorme, ¿no? Todo eso nos puede dar un poquito de la idea de Dios, de la grandeza de Dios
de la inteligencia de Dios al crear el mundo y todo lo que existe, de la bondad, de la belleza, del orden. Nos da un poquito de la idea de Dios, pero no basta ver lo creado, no basta ver la creación. Necesitan la palabra de Dios, necesitamos la palabra de Dios. Por eso estos hombres preguntan, ¿dónde ha nacido? Y consultando las Escrituras les dicen bien, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la menor de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá el jefe que es el Salvador de Israel y por lo tanto también de la humanidad. Hay que estar abiertos a lo que uno ve y uno entiende y a la Sagrada Escritura, que revela mucho más de lo que uno puede comprender y entender. Y llegan al Señor. Dice el Evangelio que además se postraron y lo adoraron. La adoración es ese movimiento interior del ser humano que ante la presencia de Dios se inclina para reconocerle como Señor, como Creador, como Padre, como infinito, como trascendencia. El hombre ante Dios es mucho menos que un granito de arena, pero muchísimo menos, es nada ante Dios. Y por eso el primer movimiento del espíritu humano, del alma humana, es la adoración. Es decir, te pertenezco a ti, soy tuyo, mi vida es tuya, mi vida depende de ti. Reconocer esto es adorar. Cuando nosotros hacemos gestos de adoración, estamos haciendo esto, reconociendo a Dios con todas estas características. Y especialmente lo hacemos en la Eucaristía, porque ahí está Cristo presente, el Verbo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. El oro que puede representar los bienes materiales, que no los podemos ni debemos convertir en dioses, porque serían dioses falsos, porque no nos puede dar todo, porque los bienes materiales no nos pueden dar todo. El incienso, que ese humo que da aromático, que da cierto olor, para que nosotros seamos testigos del buen olor de Cristo y seamos hombres y mujeres de oración, que cuando hacemos una oración es como el incienso, esa oración sube al Señor de un modo misterioso, Él la escucha, Él la oye. Y la mirra, que es propio del sacrificio, una textura que se empleaba para embalsamamiento y que implica el sacrificio. ¿Quién no encuentra sacrificios en este mundo, verdad? Y después, estos hombres, al haber conocido al Señor, ya no pueden regresar a la vida anterior. Una vez que has encontrado a Cristo, procura no perderlo y continúa el camino de tu vida hacia Él. Ya no pueden regresar al político malvado y cruel. Tienen que ir directamente a Dios. Esto es lo que celebramos, estos son los misterios que celebramos en este día. Fíjense que la liturgia de la Iglesia, además, ha querido unir el texto que nos habla de los magos del Oriente con la visión del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea, ya viene, ya amanece. Y mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Esto es cierto. Muchas veces la tierra está envuelta en tinieblas, en oscuridad, en esa niebla que no nos deja vivir ni disfrutar auténticamente el sentido de la vida humana. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Por muchas que sean las tinieblas de la vida, por mucha que sea la niebla, el espesor que hay en el corazón de un hombre y de una mujer, por muchas las dificultades que podamos encontrar, siempre está el resplandor del Hijo de Dios. Siempre está el resplandor de Jesucristo, la verdadera luz del mundo. Él es la verdadera estrella para nosotros. Él es la estrella que irradia nuestros corazones. Es la estrella que hace deslumbrar nuestra mente y nuestra alma. Es la estrella que nos hace ver que lo más importante de todo es el amor, porque el nacimiento de Jesucristo nos invita al amor. El conocimiento de Dios lleva al amor.
La fe lleva al amor. Pues hermanos, que nunca perdamos esta estrella, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Se le puede perder, claro, se puede oscurecer nuestra fe, si no la cuidamos, si no cuidamos la gracia que Dios deposita en nosotros, si no cuidamos la fe que Él nos ha dado desde el bautismo y muchas veces después la ha ido acrecentando, si no cuidamos esta fe que se hace con la oración, con una vida santa, con los sacramentos, la fe puede nublarse, la fe puede entrar en tiniebla, puede quedar adormecida o, lo que es peor, muerta. Y una fe muerta no sirve y corremos el riesgo de perder a Dios. Que nunca lo perdamos, que siempre tengamos abierto el corazón de nuestra alma, nuestro interior, la visión de nuestro ser abierta a Jesucristo, que es camino, verdad y vida, el Hijo de Dios hecho hombre. Estamos a una semana de terminar la Navidad, la culminaremos el próximo domingo con la celebración del bautismo del Señor. Sigamos contemplando durante estos días el misterio de la Navidad, el misterio de ese Dios hecho hombre que viene a nosotros, que ha venido ya a nuestra tierra y que viene de día en día a nuestra alma y nuestro corazón. Dios se ha manifestado como hombre, haciéndose niño, para que nosotros tengamos la posibilidad de acceder a Él, de acceder como en carne humana, como ser humano, ha tomado nuestra naturaleza para eso. Adoremos a Dios nuestro Señor y ofrezcámosle el regalo, que es lo que quiere el Señor. El mejor regalo que podemos ofrecerle es nuestra vida, nuestro ser, todo nuestro interior, nuestro corazón. Que así sea.